tienen un niño de 8. Y de esos niños, hay un niño, un caso, yo lo considero caso especial porque, o sea, él siempre en las clases tenía un desarrollo de la lógica excepcional. O sea, incluso yo les llegué a dar temas de explicándoles de cómo funcionaba un diodo a nivel electrónico. El niño me lo comprendía a la perfección y yo quedé súper boquiabierto. O sea, y cuando él, porque él lo programó prácticamente casi que la mayoría, me dejó sumamente sorprendido. Y que a esa edad ellos estén trabajando esto, que ellos lo estén haciendo, o sea, es altamente, digamos, sorprendente. Y yo me pregunto ahora, ¿qué harán esos niños cuando ellos estén en la universidad? Entonces, sumamente para mí gratificante ver estos proyectos en esos chicos. Y vamos a pasar ahora a otro proyecto. Este proyecto fue desarrollado por otros chicos, que fue un robot limpiador. Tal vez algunos en la universidad han hecho un robot similar a este, o sea, en lo que es la base, y es un evasor de obstáculos. La base de este proyecto fue un evasor de obstáculos. Si lo logran ver ahí, está el sensor ultrasónico, el Arduino, ahí tienen creo que el puente H está abajo. Entonces, lo interesante de este proyecto era que era un robot evasor de obstáculos, pero a la vez iba limpiando. Entonces, este robot se usaba en algunas piezas recicladas, como puede ser, ahí están viendo un cooler de computadora, los chicos hicieron parte, armaron el carrito, lo manual, y le metieron a la parte manual, armaron el circuito y ya les empezó a funcionar. Lo interesante de esto, o sea, es la simplicidad, o sea, del proyecto, porque no sé quién de ustedes, o cuando en el bachillerato hicieron el evasor de obstáculos. No sé si alguien de ustedes lo ha hecho o jamás lo han trabajado. Creo que la mayoría que están aquí, que están en la U, ya pasaron a EB, creo que ya lo han hecho. Entonces, no sé si alguno podría compartir ahí una experiencia. Puede ser Harold, Harold Madrid, no sé si podrías inventar tu experiencia con la competencia que tuviste el año pasado. O no, sí, el año pasado. No sé si estás ahí, Harold. Sí, sí, también. O Sí, si sí, sí. no, Hola, hola. ¿Se me ahí está escucha? Harold, dale, Harold. Sí, sí, claro, te escuchamos, dale. Ok, pues fíjense de que sí fue algo nuevo porque lastimosamente en bachillerato, pero que algunos de los que están aquí, creería yo, de que tuvimos la mala suerte de quizás no vimos en bachillerato muchas cosas de que fuimos a ver a la universidad. Por ejemplo, yo no sabía del Arduino y todo eso, sí sabía que existían, solo que lastimosamente por pandemia lo tuve que ver ya hasta la universidad. Sí. Sí, Muchas gracias, Harold. sí, Dale, dale, porque perdón. Dale, dale, yo creí que dale, habías dale. terminado. Sí, porque es bastante de lo que uno se perdió, la verdad, y qué bonito que ahora pues ya los demás que ya están en bachillerato, incluso hace el año pasado igualmente, bachillerato que donde yo salí, hasta ahora ya están haciendo lo mismo que hicimos en AEB un poco, viendo un poco lo que sería Arduinos e incluso los robots de seguimiento de línea. Sí. Ok. Listo, Harold, gracias. También podríamos consultarle al docente que llevó esta materia, que vio a los muchachos. No sé si nos podría compartir algo, ingeniero Gabriel Sánchez, sobre la experiencia que usted tuvo de ver a los muchachos, como Harold, por ejemplo, que venía de un bachillerato general o técnico y pues su primera experiencia con un robot evador, no sé si nos podría dar una retroalimentación. Hola, sí, ¿me escuchan? Solo confusión. Sí, sí, sí. Ok, sí, bueno, primero me presento, así igual mi nombre es Gabriel Sánchez, yo soy el ingeniero que está a cargo de la planificación de la materia de EVE, y pues en esta primera materia que nosotros vemos Arduino, vemos parte del seguidor de línea, o al menos ese es el proyecto con el que finaliza la materia.
acá pues nosotros tenemos, creo yo, un abanico bastante amplio en cuanto a los bachilleratos de los estudiantes que llevan la materia. Nosotros tenemos muchos que vienen de general, otros técnicos, de psicotecnia, algunos otros que vendrán de técnicos en contaduría, entonces hay bastante, bastante. Entonces, si hay algunos que si han tenido algún acercamiento con Arduino, pues ya saben un poquito más de conexiones, pero también nosotros, el objetivo de la materia es que finalizando la materia, todos los que se inscribieron de la prueba puedan tener el conocimiento al menos de conexiones, positivos, de negativos, que son cuestiones que cuando ya uno trabaja en la parte de electrónica se hacen muy, muy comunes, pero que si nosotros las vemos de entrada, pues se nos hace un poquito nuevo. Entonces empezamos la materia con parte de cómo armar circuitos para hacer cableados y ya luego finalizamos con toda esta parte de las conexiones Arduino, combinarlo con la programación. Entonces muchas personas sí al final de la competencia dan sus sobre ir un tema desde cero, realmente arrancar algo eléctrica, electrónica, que nunca había podido, podido observar, a lo mejor por condiciones de pandemia u otras condiciones que puede haber. Y en su bachillerato que terminan la materia y pues ya se llevan esas herramientas para ya aplicarlas en los proyectos que ellos llevan en las materias de electrónica o en esas que requieran generar algún tipo de circuito. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, seguimos, Héctor. ¿Qué Vale. piensas de todo lo que te han hablado ahí? De lo que comenté el ingeniero, yo solo me acuerdo cuando llevé AEB, pero yo la llevé con ¿qué se llama este ingeniero? Eh, Herbert Cardona. no con Herbert, sino, ¿cómo que se llama? Ajá. No, sí, con Cardona llevé la aplicación, o sea, la parte de electrónica, y solo me acuerdo hasta cuando uno armaba los circuitos y todo. Incluso cuando llevé la parte del laboratorio con el ingeniero Ángel, que a veces me acuerdo como en mi tiempo fue en pandemia, entonces uno hacía las clases virtuales por simulador, que usábamos Tinkercad, que LTS Spice. Entonces, en ese tiempo, cuando la llevamos, yo me acuerdo que las guías, que como las subían días antes, creo que un par de días antes, yo me acuerdo que las resolvía como en una tarde, me ponía, las resolvía y cuando llegaba, solo las presentaba y, ajá, o sea, prácticamente después me salía de la clase, aunque era virtual, porque ya la guía ya estaba desarrollada, ya lo explicaba. Y fue una experiencia, digamos, bastante interesante, aunque sí sentía la diferencia a no trabajar esa parte en físico. Pero bueno, vaya, vamos a continuar con el siguiente proyecto. Vaya, este proyecto fue prácticamente el proyecto estrella mío con mis alumnos y fue un proyecto que llevó mucho trabajo, fue un desafío bastante grande por un montón de circunstancias que pasaron y además fue uno de los proyectos ganadores de la institución. Vaya, este proyecto es un robot sembrador. Vaya, este proyecto se trabajó prácticamente en diferentes etapas, desde la simulación hasta diferentes testeos que se hicieron, pero lo interesante es que el proyecto prácticamente pasó por dos etapas, desde una etapa como se había concebido hasta la etapa final. La primera etapa fue bastante dificultosa, ¿por qué? Porque habían cálculos que no habíamos hecho, como fue la parte de la parte energética, que incluso Walter al principio nos decía, yo conecté la SP a 3.3 voltios. Algo similar nos pasó en este proyecto. Y lo hemos pensado inicialmente con 4 motores DC, de los que uno puede comprar en Casa Arriba, en Steren. Pero ¿qué pasa? El proyecto, como se hizo con impresión 3D, entonces pesaba y los motores no eran capaces de moverlo. ¿Por qué? Porque llevaban prácticamente un pequeño reservorio de agua y el tema de la batería, porque todo este proyecto, todo se compró acá y no se mandó a pedir nada. Entonces, fue uno, digamos, de los factores que no tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque habían componentes acá que no los vendían o no habían.
Por ejemplo, las baterías, las 18650, que son prácticamente de 3.5 amperios cada batería. Entonces, en vez de eso, utilizamos prácticamente una batería de moto. De las de 12 voltios, esta es de, si no me equivoco, 6 o 7 amperios. ¿Por qué? Porque se hizo un cambio de los motores. Estos tiene dos motores de alto torque, cada motor consume creo que 2 amperios cada uno o un poquito más. Entonces, ese fue otro desafío. Y es cómo conectar estos motores tan potentes al Arduino. Inicialmente habíamos usado un puente H. En teoría, el puente H que se utilizaba, el L298D, soportaba hasta 2 amperios, pero lo que no se encontraba en la hoja de especificaciones es si era corriente total, o sea, para ambos motores o por canal. Entonces, me acuerdo que cuando lo conectamos con los chicos para hacer la prueba de motores, me acuerdo que el cable agarró fuego y era por lo mismo y el puente H se calentó de un solo. Entonces ya en ese momento descartamos eso y nos preguntamos, cómo podemos manejar una alta corriente para mover los motores y que lo podamos, digamos, conseguir acá en el país. Entonces, para ese tiempo, pedir un puente H prácticamente de potencia no era una opción viable por el tiempo. Y diseñar nosotros el circuito, hacer un PCB, es que era la opción lógica, pero por la edad de los chicos y de que no, o sea, no los consideraba, digamos, que iban a poder hacer el PCB y hacer todo eso, no se hizo. Entonces, lo que buscamos fue una solución práctica y utilizamos unos módulos relé, sabiendo que el módulo relé podía desgastarse por estarse abriendo y estarse cerrando. Entonces, se utilizaron los módulos relé para la parte de movimiento y reemplazar el puente H. Ahora, para que el robot se desplazara, también se integró un sensor ultrasónico. Y el robot solo se iba a mover en línea recta, o sea, que fuera plantando las semillas. Ahora, la siguiente parte del reto de este proyecto fue que tenía que cavar la semilla. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que hicimos fue una pequeña pala en la parte frontal que bajaba con un pequeño servomotor. Entonces bajaba y comenzaba a excavar. Entonces iba dejando un pequeño surco. Entonces, en la parte de atrás se diseñó lo que es una tolva. Entonces, para la tolva se ponían las semillas, el grano en la parte de arriba y a través de un tornillo sin fin la iba desplazando hasta la parte final y caía la semilla y era regada a través de una pequeña bomba de agua. Entonces, para el reservorio se usó un sensor de nivel de agua para ver si estaba medio, o sea, si estaba, digamos, medio lleno o muy lleno. Y para mover la tolva, en este caso nos encontramos con otra dificultad y era que un motor DC no era capaz de mover la pieza, le hacía falta fuerza. Entonces necesitamos otro motor de fuerza, pero teníamos la dificultad por la parte energética. Entonces, viéndolo bien que podíamos hacer, decidimos usar un motor paso. El motor paso se conectó al driver, simplemente se ponía a girar. Y de ahí, con este proyecto fue, digamos, eso y también la parte mecánica, la parte de diseño. La parte de diseño fue encargada a uno de los padres de familia de los chicos, que era ingeniero mecánico. Entonces, él se sentó con el hijo y le fue explicando el diseño de piezas y después el tema de la impresión 3D. El material se hizo con PLA. Nos hicieron el diseño mecánico, lo armaron, se hizo todo un proceso. Prácticamente estuvimos trabajando con los chicos 4 meses en esto. Incluso me acuerdo que a último momento, tal vez alguno de ustedes ya ha visto esto, el proyecto no sale. O sea, a nosotros nos sucedió lo mismo, el proyecto no salía, teníamos prácticamente 2 semanas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Comenzar a revisar, a revisar la programación y me acuerdo que con ese proyecto, con los alumnos, nos quedamos a trabajar hasta 1 de la mañana un par de veces para que pudiera salir en el plazo que era hasta 30 de agosto, porque este proyecto fue presentado en dos competencias, en la WRO
tal vez algunos ya la conocen, y otra que es un poquito más reciente que se llama Steam Passion. Entonces, en esas dos competencias fueron a participar. Ya les voy a platicar de la experiencia de las competencias y no sé si tienen alguna pregunta con este proyecto. ¿Preguntas o algún comentario de alguno de ustedes? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta de los proyectos que ha hecho Héctor o en específico este, que pueden ver que pues está bien elaborado y pues pueden ver ahí que tiene la placa del Arduino Mega, creo que es, ¿verdad? Sí, el Arduino Mega, porque al final el Arduino Uno no suplía la necesidad de los pines. Correcto. Ok, no sé si tienen alguna duda, chicos, no sé, preguntarle algo. Pueden ver ahí varios componentes, algunos sensores, no sé, ¿tienen alguna duda ustedes? Don William, ¿no tendrá una duda ahí que quiera hacer? No, todo está bien, está Ah, bastante bien, está bien entendible. Gracias. Ok, vale. Y vamos ya con el último proyecto. Este último proyecto es un clásico. Este fue el último proyecto que realicé en el año con mis alumnos, que era un vehículo controlado por Bluetooth. Ahí pueden ver el diseño del app que hicieron los chicos y abajo lo que es el proyecto en sí. Ahí no estaba completado, se completó prácticamente un poquito después. Entonces, igual, en esta parte, un Arduino Nano, un puente H, dos baterías de 9 voltios y el módulo Bluetooth. No sé quién de ustedes ya ha hecho este proyecto, porque este es un clásico en lo que es en la electrónica. ¿Alguien de ustedes tal vez ya lo ha trabajado, tiene alguna experiencia con este proyecto? Solo para dar el adelanto, no sé si me escuchan, ¿sí? sí, sí, sí. En este ciclo vamos a desarrollar una competencia siempre en el marco de Maketrace en la materia de diseño electrónico analógico, quienes lo llevan en su pensum, creo que está situado por el quinto ciclo, si no mal recuerdo. Vamos a trabajar con este proyecto junto con la etapa de potencia, que creo que es lo que estabas mencionando en el caso anterior, para que los proyectos puedan ir avanzando sobre una pista de obstáculos que lleva pendientes con diferentes inclinaciones. Entonces va a necesitar am- como de ambos proyectos, por así decirlo, conjugados para que pueda avanzar y superar en menor tiempo a sus competidores. ¿Algún otro comentario también de ustedes? Ya les di un adelanto para los que van a llevar la materia. Entonces, no sé, ¿alguna experiencia de algún otro de ustedes? Bueno, entonces pasemos ya a la siguiente parte y son las competencias. Vaya, en esta parte a mí me trae muchos recuerdos porque yo he estado como participante en ferias de exposición allá por el 2017, 18 y 19. Incluso iba a participar en la feria CIMAT allá en el 2019 con un pequeño proyecto y ya después en la universidad también, cuando estuve llevando ciertas materias, o sea, tuve allí mis experiencias y
después también como evaluador y después como prácticamente como coach. Entonces, estar desde los tres puntos de vista, créanme que es algo completamente interesante y una experiencia que ustedes como colegas, compañeros, tal vez han sido compañeros de algunos, créanme que a uno le da otra visión de cómo manejar los proyectos ahora. Porque en esas competencias les voy a comenzar con la primera experiencia, la WRO. Vaya, para la WRO yo estuve encargado de 7 proyectos el año pasado. Entonces, de los 7, uno de ellos se llevó el segundo lugar. Entonces, para nosotros fue una experiencia sumamente demandante, porque tal vez alguno de ustedes en la U ha llevado un proyecto, 2 proyectos, pero ahora imagínense estar encargado de 7, es otra experiencia. Y que incluso hay ciertos, digamos, ajá, intereses, porque, o sea, tú como coach quieres ver que todos ganen, pero no, no siempre es así. Entonces tú intentas darle mayor empeño a cada grupo, a cada proyecto para que salgan lo mejor posible y que al final un evaluador externo decida quién de ellos es el mejor. Entonces, y visto desde mi punto de vista como evaluador, es sumamente incluso complicado evaluar un proyecto porque hay que evaluar desde los reportes, la parte de conocimiento, cómo exponen los chicos, a veces se evalúa también el stand, la presentación de ellos y diferentes factores. Entonces, en la WRO fueron bastantes meses de trabajo para llegar hasta ahí, vieron muchas dificultades, o sea, desde comenzar la parte de los presupuestos, porque yo como encargado de los proyectos, yo tenía que presentarles a los padres de familia que eran quienes iban a financiar los proyectos. Entonces yo entraba en cierto duda porque yo me acordaba cuando yo era alumno, yo para proyecto no gastaba con mis compañeros, con mis grupos en más de $150. Se trataba de hacer algún precio contenido, pero cuando algunos proyectos uno sabe que pueden elevarse los costos. Por ejemplo, tuve amigos que hacían prácticamente plantas enteras, compraban el acero inoxidable, que usaban un logo, entonces el costo de ellos gastaban que $2,000 por proyecto. Entonces, y ver que ahora yo tenía, digamos, que hacer ese presupuesto y decir, no, o sea, cuánto se va a gastar aquí que allá, era, digamos, yo tenía mis conflictos de intereses para intentar que sea lo más contenido. Una vez superada esa etapa, vino la siguiente etapa y era preparar a los chicos, darles los conocimientos necesarios para que ellos pudieran elaborar el proyecto. Y en esa parte también llevarlo en concordancia con los padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos querían ver avances y a la vez ellos querían ver que sus hijos ganaran. Entonces, para mí era como estar en 7 cosas al mismo tiempo y era algo que es sumamente demandante en muchos aspectos. Todavía me acuerdo cuando estaba en proyectos, hubo una vez que tenía a 3 padres de familia llamándome prácticamente al mismo tiempo, de que cómo va mi hijo, que préstale más atención a mi hijo, que aquí, que allá. Entonces fue algo completamente nuevo para mí hasta ese momento. Ya después vino la parte de lo que es preparar la exposición con los chicos, empoderarlos, cómo tenían que hablar en público, que no tenían que trabarse, tenían que ser respetuosos y un montón de cosas. Ya para la competencia, créanme que tal vez algunos de ustedes que ya han estado saben que esto es sumamente cansado. Estar exponiendo, estar hablando todo el día, comportarse, estar en el mismo espacio. Entonces, es una experiencia completamente diferente. Eso fue para la WRO. Para la Steam Passion fue diferente porque la WRO solo dura un día. Del Steam Passion fueron 3 días de competencia, un día para montar y probar y 2 días de exposición. Entonces,
ese fue mucho más cansado para los chicos. Incluso para mí fue más demandante porque tenía que estar con ellos, tenía que estar pendiente. También como coach en estas competencias, yo no puedo estar cerca de ellos, entonces tampoco puedo estar, digamos, irlos a ver, sino tengo que estar aparte, pero siempre hay que estar atento. Y si algo sucede, cualquier cosa, porque en los proyectos uno sabe que cualquier cosa pasa. Digamos que hoy funciona y mañana algún cable se movió o cuando lo estábamos transportando y mil cosas pueden suceder y ya no funciona. Entonces, en esta parte sí me gustaría escuchar sus experiencias de ustedes con sus proyectos, cómo la han vivido, digamos, en la U o si han tenido algún proyecto aparte, no sé. Me gustaría que me comentaran en esta parte. No sé, Hola, dale, dale, Omar, dale, dale. hola, les comento. Fíjate que cuando yo estaba terminando mi bachillerato, hicimos bueno, yo saqué técnico de electrónica. eh, Nosotros sacamos una fresadora CNC y dado que nosotros ocupamos los NEMA 23 o NEMA 22, no me acuerdo cuáles eran, nosotros compramos unos chips de giro que se conectaban al Arduino y de ahí a los paso a paso. Yo me acuerdo que nosotros por abaratar costos compramos unos chinos, porque esos chinos nos daban, creo que por $35, creo que nos daban como 5 chips. Comentarte de que esos chips, por ser chinos, explotaron, literalmente explotaron, no aguantaron la carga. Entonces, aquí compramos nosotros unos chips que eran Pololu, marca Pololu, no me acuerdo qué número eran, pero nos costaban $20 cada uno. Y nosotros los compramos y te va a ser extraño, pero ninguno se quemó, pero se quemó la placa Arduino que era china. Entonces nosotros tuvimos que comprar una placa Arduino original para que nada se quemara. Ese son, digamos, gastos que uno no tiene conciencia de que va a pasar esto. Porque cuando, vaya, yo era alumno, yo no trabajaba en ese momento, entonces le tenía que decir, mamá, mira, se me quemó. Entonces son gastos que uno no tiene contemplado, por así decirlos. Qué experiencia, porque, o sea, yo igual, o sea, yo tuve mi bachillerato técnico y yo viví una experiencia similar a la tuya en mi tercer año. Yo en mi tercer año, yo desarrollé un carrito con visión por computadora usando OpenCV. Entonces, para ese carrito, me acuerdo que con los compañeros recolectamos $300 para comprar toda la parte de hardware. Entonces, en ese momento, me acuerdo que fuimos a comprar aquí a Josnaf. Compramos la cámara, compramos el flex para la cámara, la Raspberry, baterías, todo. Ya lo comenzamos a probar, a programar. Y resulta que nosotros como posicionamos el flex, se rompió y ya nos quedamos prácticamente sin proyecto. Entonces, menos mal, por cualquier cosa mandamos a pedir otra cámara. Pero ¿qué sucedió? Igual nos incrementaron los costos. Y en ese tiempo, como estaba estudiante, en mi caso mis papás me pagaban el estudio. Entonces a uno, no sé si a ti te pasó que le decías, mamá, queme el sensor. No sé si me puedes dar tanto para comprar otro o te la rebuscaste para, digamos, en la parte económica. No, ahí pues a los papás. Como mi madre también me decía, mira, ¿y cómo te? Le decía, fíjate que se quemó, le decía. Entonces, ¿cuánto vas a necesitar? $20. ¿Cuántos son? Tres, porque era XYZ. Entonces son $60 y pues en aquel entonces uno pues como no trabaja, lo siente un montón de dinero. Pero
No salió el proyecto, gracias a Dios, pero sí, son experiencias que no van a volver, pues, pero quedan como experiencias, como digo. Sí, no, y qué manera que te haya salido. Igual, créeme, lo que a mí como coach, a mí me toca explicarles a los padres de familia, o sea, cómo se va a gastar el dinero, presupuestarlo para todo el proyecto. Y ya te cambia a ti el panorama, porque antes, en mi caso, yo decía a mi mamá o a mi papá, mira, tanto para tal cosa, o mis amigos igual hacían lo mismo. Pero ahora que ya estoy trabajando de esto y decirles, no, o sea, hay toda una formalidad, todo un proceso que se hace ahora, todo el proceso de compra, incluso si se va a hacer alguna compra grupal, buscar algún proveedor, ver, o sea, qué me conviene más, pero sin perder la calidad, o sea, para que todo lo que se gaste no se gaste ni un centavo más ni un centavo menos. Y es algo que a uno ya le va cambiando el panorama con la experiencia que uno va tomando. Por ejemplo, este año, en mi caso, voy a estar y otra vez dirigiendo, quiero ver con mis alumnos 11 proyectos. Y solo que este año hay más variedad, porque voy a estar trabajando con Lego, con Raspberry, con Arduino, incluso creo que con algún SP32 o algún Microbit. Entonces son, digamos, experiencias que uno va tomando. Y a mí cada vez que voy a una competencia, a mi caso me trae recuerdos porque yo fui estudiando, bueno, sigo estudiando, pero en ese tiempo esas experiencias son únicas que no se repiten. Y pues no sé también si alguien más tiene alguna otra experiencia que haya vivido, que haya comentado o que le quiera comentar. En el chat te pregunta Orlando Castro, un proyecto que he tenido en mente es el uso del MPU 6050, que es un giroscopio para un balancín. ¿Me podrías dar ideas para cómo implementarlo? Por favor. Vaya, para hacer un robot balancing, de hecho, donde yo trabajo tenemos uno como demostración. Lo que se hace es se usa o sea, un sensor que sea una unidad inercial y traiga el acelerómetro y el giroscopio incorporado. Entonces, por eso creo que son dos sensores o solo uno. De ahí, generalmente para esto, vaya, al final, este proyecto lo que se es un péndulo. Entonces, como es un péndulo, va a estar, digamos, oscilando para que mantenga el equilibrio. Entonces, lo que se hace es, se utilizan motores paso, generalmente, o algún motor que tenga algún decoder como sensor para ir midiendo el ángulo. Y otra cosa, en ese sensor, la parte estructural es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el peso tiene que ir bien distribuido. Entonces, en algunos casos sí se mira el tema del centro de masa para ese proyecto, para que todo esté equilibrado. En el que yo trabajo, bueno, en el que tiene donde yo trabajo, es prácticamente los motores van abajo, arriba van las baterías y después de las baterías va el Arduino y los sensores, donde se utiliza un driver para los motores, la unidad inercial y el Arduino. Y abajo las baterías para este caso utilizan las que son de 3300 miliamperios de tipo 18650 y van conectadas, esas van quiero ver, en paralelo, no, en serie. Igual tienen su regulador de voltaje y todo eso. Entonces, más o menos así es como se trabaja, pero el tema ahí son ese sensor inercial. El sensor inercial para trabajarlo es un poquito diferente porque no va a estar reportando valores en X, Y y Z. Entonces, también, si mal no me acuerdo, porque ese sensor solo lo he programado 2 o 3 veces que lo he utilizado. Entonces, me acuerdo que uno es que mide la fuerza y el otro mide el ángulo de inclinación. Entonces, ese sensor se basa en un sistema masa-resorte. Para los que ya llevamos cinemática y miramos el tema de masa-resorte, ahí, ¿cómo es que se llama? Ahí, digamos, como que en el segundo periodo se aplica el mismo principio para ese sensor. No sé si te quedó un poquito claro esa parte con las ideas, o no sé si alguien más tiene algún proyecto y así lo vamos discutiendo en ese tiempo restante.
Más que proyecto, yo tengo como que una experiencia personal que siento que, bueno, en mi caso, a diferencia quizás de algunos que están en esta ponencia, yo no me gradué de un bachillerato técnico, entonces no tenía conocimiento previo para ningún proyecto. Entonces, con lo primero que me enseñaron en AEB fue que más o menos aprendí todo ese funcionamiento de la electrónica, cómo hacer todo lo demás, las conexiones y todo eso. Entonces sí sentí un poquito la diferencia entre algunos de mis compañeros que yo sentía que el proyecto lo sacaron súper rápido adelante, pero en mi caso sentí que me costó porque digamos, no tenía ese conocimiento así tan grande de cómo ocupar todo y con el trabajar con Arduino jamás había trabajado. Y hay un montón de cosas que aún de algunas materias que he llevado más adelante después de AEB que no conocía. Entonces sí sentí un poquito difícil, pero sí es algo interesante y siento que es algo que deberían implementar, digamos, no solo así con la universidad que hacemos proyectos, sino que siento que deberían ponerlo como algo como requisito en la educación, porque a pesar que algunos no vayan a hacer carreras así como nosotros, así es conocimiento que les puede servir para cualquier cosa. Tomando tu comentario, hay métodos de educación alternativos, por ejemplo, las metodologías tipo STEAM, por ejemplo, el Project Based Learning o el aprendizaje basado en proyectos, y es que en base a un proyecto, o sea, tú vas aprendiendo. Entonces, cuando estás en los proyectos y profundizas realmente, te das cuenta que hay un montón de cosas que van enlazadas. Por ejemplo, me acuerdo de un sensor que era de campo magnético y me acordaba que muchos de los conceptos de cómo ese sensor trabaja, funciona, los miré en EIM cuando la estuve cursando. Entonces, generalmente, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo ya en el campo, los conceptos se entrelazan poco a poco y esta carrera, digamos, va cobrando mucho más sentido. Pero en muchos casos, hasta que estás o sea, en una situación laboral real, te das cuenta de, digamos, de los conocimientos que necesitabas o que aprendiste, pero no te acordás, pero tienes que, digamos, agarrar un libro, se repasa para entender ciertos fenómenos. Entonces, por ejemplo, yo con mis alumnos trato de llevar una parte científica y la parte práctica, digamos, de la mano, porque realmente van atadas. Por ejemplo, en algunos explicar el funcionamiento de un motor, que va, digamos, se mete tema de campo magnético, ahí van los inductores, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso me acuerdo que hay ciertos sensores que, bueno, la gran mayoría utiliza prácticamente resistencias y que en base a esa resistencia que va a variar la señal, o sea, se pueden hacer un montón de cosas. No sé si alguien más tiene alguna otra experiencia. Sí, continúa. No, que sí, la verdad sí es importante en eso, porque en ese proyecto sí me tocó investigar un poquito más, ver así cosas para la programación, entonces pues sí también es importante que uno le tenga que meter, no solo quedarse con lo que le dan, sino que buscar más allá. En esa parte sí. Vaya, ¿alguna otra experiencia de alguien más? ¿Otro comentario? No sé si tienen tal vez, alguna duda sobre algún proyecto. ¿También alguna pregunta, chicos, que tengan? Hola chicos, no sé si tienen alguna consulta para Héctor, ya que ahorita lo podrían hacer y pues Héctor le podría dar una retroalimentación. Tips para programar. Tips para programar. Pues en este caso, el primero es tener GitHub a la mano o algún código de referencia y comenzarlos a armar. Tal vez en este caso como tip, yo te recomendaría que de vez en cuando hagas una programación, trabajes con programación con bloques. Se escucha que, ajá, programación por bloques. His mother loved him a lot
always takes core. Perdón. Ok. Entonces, ¿para qué? Para que vayas desarrollando la parte lógica, porque créeme, la parte de programación por bloques, creo que muchos de nosotros no, jamás la vimos. Entonces, esa parte para desarrollarnos la lógica como programadores sirve bastante, porque podemos tomar bloquecitos y los podemos ir uniendo. Y eso créeme que no, para el desarrollo lógico sirve bastante. Otro, tener ejemplos, digamos, por ejemplo, de cómo se programa tal sensor, tener algún ejemplo, otra parte, ver código, o sea, no hay ninguna pena en tomar un código que alguien ya hizo y después nosotros modificarlo a nuestra conveniencia o aplicarlo. Entonces, por ejemplo, yo mucho de lo que uso a veces, pues, yo utilizo el tema de GitHub o de algún foro y busco algún ejemplo. Incluso ahora, con el tema de la inteligencia artificial, o sea, incluso he mencionado en un caso, o sea, utilizar ChatGPT para algunos códigos, porque no todo lo conocemos. Entonces, incluso actualmente ya se están trabajando en metodologías educativas que, digamos, abrazan la IA para que se vuelva parte de la educación, o sea, y que sea una herramienta más. Así que eso no tenga ninguna pena en usar ChatGPT para tomar algún código que nos genere algún código. No estoy diciendo que, digamos, yo quiero hacer un proyecto y que mi proyecto me lo haga ChatGPT, no, porque no vamos a aprender nada, sino tomar lo que necesitemos y, ¿cómo es que se llama? Y aprender de ello, para que en futuros casos nosotros ya lo conocemos y solo, no, esto es así, y ya lo hacemos, digamos, como que de manera automática. Y de eso te voy a compartir una experiencia. Mi primer proyecto fue con un sensor MQ, curiosamente. Y yo tenía que programarlo con una pantalla, una LCD 16:2, pero yo no conocía mayor cosa. Entonces me acuerdo que el módulo me lo compraron y yo solo tenía que programarlo. Y resulta que yo no entendía cómo funcionaba ese módulo porque era un shield y no había, digamos, investigado información. Entonces, al final, ¿qué terminé haciendo con eso? Ver, digamos, creo que fue un ejemplo de un brasileño que lo había subido en un foro y lo explicó, o sea, cómo se programaba. Y me sirvió bastante porque ya después de eso, ya programar una LCD o algo no me costaba. Solo que yo en ese tiempo lo aprendí a la manera fea, que fue con el procesamiento de señales. Entonces tenía que poner 0x, un montón de cosas. Pero al final esa experiencia me sirvió y ya cuando después me daban una LCD o algo era sumamente fácil, porque o sea, yo ya tenía una referencia pasada de cómo lo había hecho. ¿Alguna otra pregunta en esta parte? Hola, buenas. Yo Buenas. quizás lo más que podía preguntarte o decir que también, o sea, cuando uno lo mete en la IA, pues le da una referencia de un código, como acabas de decir, pero ese código en el camino uno lo tendría que estar modificando, pues porque no se asemeja mucho a lo que uno va necesitando, por lo mismo que dije hace rato, ¿ve? Con el, ¿cómo se llama? Con el sensor que tengo aquí a la mano. Este, sirve mucho la herramienta, pero hay que ir también invirtiendo conocimiento del que uno va adquiriendo para ir mejorando el código, ¿verdad? Eso es más que todo. Ok. De hecho, eso pasa bastante. O sea, uno con lo que tiene va aprendiendo poco a poco. Vaya, otro pregunta, comentario, experiencia para que, o sea, hay una retroalimentación tanto de ustedes como mía. ¿Alguna otra retroalimentación de ustedes?
o algún proyecto que tengan alguna idea y la podemos, digamos, ver alguna idea también. Ricardo. Fíjese que yo en mi vivienda tengo como un huerto, ¿verdad? Entonces, me gustaría como hacer como un dispositivo que me riegue las plantas cada 2 horas, por ejemplo. No sé qué tipo de sensores o qué tipo de actuadores tendría que adquirir para poder echar ese proyecto. Ok, vaya, para ese proyecto venden unos sensores que son para la humedad del suelo. Entonces, primero, o sea, hay que ver, digamos, como que los parámetros o hacer una pequeña lectura, por ejemplo, para qué tipo de planta, bajo qué tipo de condiciones. Entonces, la humedad del suelo, digamos, la temperatura del ambiente, ¿cómo es que se llama? Por ejemplo, poner un sensor, digamos, en este caso algún DTH11, sensor de humedad, que serían como que los más típicos usados para este proyecto. Aunque hay casos que sí se requieren más, digamos, algo más especial. Por ejemplo, el año pasado en la WRO habían unos chicos, ellos tenían un proyecto de un huerto. Ellos habían mandado a traer un módulo completo solo para eso. Entonces, como que los chicos, ellos ya tenían, digamos, experiencia en esa área. El módulo, no sé cómo es que se llama, pero era un módulo que integraba una SP y solo conectaban los sensores dedicados a riego y con el módulo lo configuraban. Los chicos, si no me equivoco, creo que tenían que ver algo, o los papás de ellos, en el tema de la caficultura, porque ellos lo habían adaptado bastante para eso. Entonces, depende del caso de la planta, sí, digamos, debería de ser los parámetros y en base a esos parámetros buscar algún tipo de sensor. Pero en general sería humedad, temperatura y el de humedad de suelo. Y después ver los parámetros, programarlo en el Arduino y si es para riego, una bombita de agua que se le puede conectar o digamos, o un aspersor también. Y eso es conectado a un módulo relé. No sé, algún otro proyecto también que tengan una idea para ir retroalimentándoles. Ok, Ricardo. ¿Algún otro de ustedes que tenga otra idea de proyecto incluso para sus materias? Nadie. Ok. Bueno, entonces, en ese caso, igual para los proyectos, siempre algo que les recomiendo es la parte de la documentación. Ustedes traten de documentarlo, guardar los códigos, esa es otra parte sumamente importante, porque créanme que a veces ciertos proyectos a uno le pueden servir más adelante en el futuro, incluso en el mundo, en el mundo laboral. Por ejemplo, eh, yo hice un proyecto en el año 2017, no, 2019 fue 2019, y este año uno de mis alumnos lo va a retomar. Entonces, la documentación ahí la tenía, entonces es algo que le va a servir a esos chicos como base para que ellos trabajen lo que quieren hacer. Entonces, es un, digamos, pequeño ejemplo o caso que me ha sucedido recientemente del tema de la documentación, que es algo bien importante. Y de aquí alguna otra experiencia suya, chicos, no sé. Ah, Ricardo.
Sí, Ricardo, te escuchamos. De hecho, es buena pregunta esa. Simplemente te voy a decir así, sin, o sea, sí, sí, es sumamente importante. El año pasado, digamos, yo tuve una experiencia en la presentación de un paper, fue con Escapan. La presentación y todo se hizo en inglés. Entonces, sí es importante el tema del dominio de inglés para toda esta parte de proyectos, porque imagínate, haces un paper de un proyecto que tú tienes o lo presentas para algo. Entonces, ¿cuál va a ser el idioma en cual lo vas a presentar? Es en inglés. Incluso con los alumnos que tenemos en la academia, se trata de fomentarles lo que es el inglés como segundo idioma, porque el año pasado hubo un grupo que ganó la competencia, la WRO, tal vez alguno de ustedes lo vio ya sea en Facebook o en alguna red social. Entonces, ellos cuando fueron a presentar su proyecto allá en Turquía, en Izumi, todo fue en inglés, la documentación, la exposición, todo. Entonces, sí, sí es importante el inglés como segundo idioma. ¿Y alguna otra pregunta de ustedes? Nos- ¿O algún comentario también sobre la pequeña charla que les he dado el día de hoy? ¿Nadie? Bueno, creo que en ese caso, tal vez ya como último comentario para ir finalizando, porque termina a las 3 de la tarde, eh, en esa parte de los proyectos de uso de Arduino, siempre traten de leer bastante, investigar y profundizar, y también tratarse de apoyarse entre otros compañeros de ustedes, porque créanme, es sumamente beneficioso tener, digamos, lo que es un aprendizaje con retroalimentación y también tratar de aprender lo más que podamos de lo que hacemos, ya sea, digamos, leyendo un pequeño artículo, haciendo una pequeña investigación, usando cualquier herramienta. Y ahorita, no sé si alguien tiene, para ir finalizando, algún último comentario. No sé si tienen alguna otra pregunta para comentarlo a Héctor.
Bueno, ya creo que ya estamos en el filo de las 3, ¿verdad? Entonces, pues, eh, como expresidente de la Asociación de Estudiantes, pues te quiero dar las gracias, Héctor, por brindarnos bastante tu experiencia desde el ámbito que fuiste estudiante, cómo fuiste escalando durante el tiempo hasta convertirte en un coach, en lo que sos ahora. Pues creo que estamos, bueno, en parte estoy orgulloso de vos porque lo que has logrado, lo que estás logrando actualmente, espero que pues logres algún campeonato en las eliminatorias o en las competencias en las que vas a participar este año y que pues también puedas alinear a los muchachos que están trabajando contigo y pues que puedas poner en alto el país. Eh, Te queremos brindar las gracias y creo que ha sido una de las mejores ponencias que se van a tener, ya por toda la experiencia que tenés, por todos los proyectos que has hecho y por todas las buenas respuestas que nos ha brindado durante todo este tramo de conversación. Entonces, en ese caso, muchas gracias, Walter, también a ti por darme el espacio. Walter, te doy los mejores deseos, igual a ustedes, a todos los que hemos participado en esta ponencia y también muchas gracias a todos por escucharme y por tomarse el tiempo de participar en este pequeño, bueno, en este pequeño conversatorio. Bueno, muchas gracias, Héctor. Y pues esta será la primera ponencia. Mañana tenemos una a las 10. Primero Dios que se va a poder. Y a la 1, pues voy a estar hablando sobre los proyectos que he realizado. Vamos a hablar un poco de LoRa, vamos a hablar un poco del cómo es que Arduino cambió mi vida, cómo es que logré programar, como soy actualmente, cómo lo estoy implementando en mi trabajo. Y bueno, eh, los esperamos y pues espero que mañana también puedan entrar, chicos. De antemano les agradezco por haber entrado y por su tiempo. Hola Walter, una consulta. Si decís que mañana va a ser va a haber otro a las 10, ¿será el mismo de las 3 o va a ser diferente? Muy buena pregunta, don William. Fíjese de que hemos tratado de conseguir una persona que de Europa. Él está viviendo actualmente en Países Bajos. Él se dedica básicamente a hacer proyectos con Arduino. Entonces vamos a tratar que podamos coincidir con las horas de él el día de mañana. Y mañana en la tarde, pues, yo hablaría a su servidor para hablar de algunos proyectos y algunas preguntas que ustedes tengan. Perfecto, muchas gracias Walter y ahí voy a estar pendiente del de las 10. No te prometo estar así como, pero voy a estar pendiente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias.